Bien, gracias Jaime, gracias a todos los organizadores por haberme invitado a este importante encuentro de la América Latina. Estamos esperando que también en Europa empiezan nuevamente a presentarse eventos como esto. Ya ha pasado el evento organizado por la ICES de la conferencia sobre la ayahuasca, que esto ya es muy importante. Bueno, yo espero que voy a crear condivisión de mi charla. Un rato, llego. Ahí la estamos viendo perfectamente, Giorgio. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Vale, yo voy a hablar de un hongo. Un hongo, solo uno, pero no es un hongo cualquiera. En realidad es el hongo más afamado del mundo euroasiático, de seguro, también de la América del Norte. Y es el hongo más afamado de los cuentos de las hadas, de los gnomos. Es el hongo de Papá Noel, es la Amanita muscaria. Este hongo así evidente en la selva, con su sombrero rojo con las manchas blancas. Y es un hongo que es un hongo visionario, es un hongo psicoactivo. Ha sido utilizado tradicionalmente por hace mucho tiempo, milenios, como hongo visionario. Pero la mayor parte de la gente, de las culturas euroasiáticas, también de Norteamérica, la mayor parte de la gente todavía lo cree ahora como un hongo mortal, un hongo venenoso. ¿Cómo ha pasado que un hongo visionario se ha vuelto en un hongo venenoso, culturalmente en un hongo venenoso? Hubo un proceso de mortalización de la Amanita muscaria, un proceso cultural. Y yo he individuado dos factores principales, por lo menos, responsables de este proceso de mortalización de la Amanita muscaria. Por la Europa, el factor principal ha sido el cristianismo, ha sido la Inquisición. A partir del siglo XII, XIII, se empezó a mortalizar este hongo. Y en la Rusia, porque todavía también los rusos creen, la mayor parte de los rusos creen que la Amanita muscaria pertenece a la clase de los hongos venenosos, mortales, con sus simbolitos de la muerte. Y no solo los rusos, también una buena parte de las etnias que viven en la Siberia, que utilizaban la Amanita muscaria como fuente visionaria, ahora creen que este es un hongo mortal, es un hongo venenoso. ¿Cómo ha pasado esto? En la Rusia, el proceso de mortalización es más reciente, es del siglo XX, y la causa responsable es la ideología y la actividad soviética, los soviets hicieron una gran guerra a los chamanes y, claro, también a sus instrumentos chamánicos como la Amanita muscaria. ¿Cómo se puede mortalizar una planta o un hongo? Es decir, hacer en manera que la gente se transforma y crea su creencia y empieza a pensar que es un hongo mortal. Es bastante empezar a decir que es un hongo mortal, a producir historias de gente que se ha muerto con estos hongos, a empezar, por ejemplo, en la luz, a escribir en los libros que este hongo es mortal. Y sobre todo en las áreas donde no se utiliza más como fuente visionaria este hongo, se empieza, pocas generaciones, muy pocas, son bastantes, para que la población se vuelva a conocer, entre comillas, claro, con este nuevo conocimiento, que es decir, que la Amanita muscaria no es más un hongo visionario, sino es un hongo mortal. Es bastante empezar, por ejemplo, esto es un ejemplo de un libro del periodo soviético,
sobre los hongos, cómo distinguir los hongos comestibles de los venenosos y poner en la manita muscaria el símbolo de la muerte. Como he dicho, son muy pocas generaciones para que se difunda la nueva creencia, porque estas son creencias, porque no es verdad que la manita muscaria es mortal. Hay muy pocos casos registrados clínicamente y también estos muy pocos casos en el mundo siguen a ser discutibles. Yo puedo decir, yo creo que yo no encontré un caso creíble de los pocos, un caso creíble de muerte causada específicamente por la manita muscaria. La manita muscaria no es un hongo mortal, la manita muscaria entra dentro al grande grupo de las fuentes visionarias, las fuentes que inducen visiones. La manita muscaria científicamente pertenece a la clase de los basidiomicetes, como todas las manitas. Los basidiomicetes isoxazólicos, es decir, los que producen como principios activos los alcaloides isoxazólicos, principalmente el ácido iboténico y el mucimolo. Hay unas otras amanitas que producen esto, su hermana más estrecha es la amanita panterina, hay otras, amanita solitaria, amanita fortunata, etc. Pero las dos hermanas más fuertes también, más potentes, son la muscaria y la panterina. Ahora, los alcaloides, los principios activos, hay que decir que por la bioquímica de la muscaria todavía no se conoce mucho la bioquímica y la farmacología, los efectos farmacológicos o los efectos sobre el hombre. Es decir, se piensa que el ácido iboténico y mucimolo sean los principios activos visionarios, alucinantes para decir. Se piensa, pero hay muchos otros compuestos que todavía no están bien estudiados. Así que sí va a ser un poquito enigmático realmente. Pero bueno, el ácido iboténico, cuando el hongo se seca, se decarboxiliza y se transforma en mucimolo. El mucimolo es el compuesto más visionario. El ácido iboténico es menos visionario, un poquito más físico como efecto. Pero, bueno, se dice que los principales principios activos, responsables de los efectos visionarios, sean estos dos compuestos. Y por esto que es importante la manita muscaria no comerla fresca. Las etnias de la Rusia, de la Siberia, bien conocen estos. Todas las etnias que utilizan la manita muscaria tradicionalmente van a exsicar el hongo, porque dicen que es más fuerte. Y efectivamente por esto, porque el ácido iboténico en la exsicación se transforma todo en mucimol, que hemos dicho que es la fuente más visionaria. Y además de estos dos compuestos, la manita muscaria produce en pequeñas cantidades muscarina. La muscarina es tóxica. Hay hongos muscarínicos por los cuales uno se lo coma, se intoxica y seriamente, que se va a urgencias, se va al hospital, pero no es el caso de la manita muscaria, porque las cantidades de muscarina presentes en la manita muscaria son muy pocas. Pero la muscarina, que llega directamente como nombre de la manita muscaria, es porque la primera vez que ha sido aislada por Oyster en Alemania, la aisló propio de la manita muscaria, por esto que ha dado este nombre de la muscarina. Y esto ha producido también una ambigüedad, por lo cual todavía hoy se encuentra también escrito que la muscarina es el principio activo de la manita muscaria, pero no es verdad. Sus concentraciones son muy pequeñas en este hongo. Ahora, ¿de dónde llega la manita muscaria? Los modernos estudios genéticos han demostrado que la manita muscaria originó, antes de la llegada del hombre, hace mucho tiempo, originó en el área ecológica que se llama Beringia, que es la Alaska y la Chukotka, la parte de la Siberia oriental. En esta área se formó la manita muscaria. Y desde allí la manita muscaria se difundió
por el mundo. En diferentes clades se han distribuido por lo menos 3 clades que pueden equivaler a especies diferentes. Es decir, lo que nosotros llamamos Amanita muscaria, esta clásica roja con los puntos blancos, en realidad es muy probable que no es una sola especie, hay varias especies. Y propio en este periodo hay una revisión taxonómica a través de los estudios genéticos, por lo cual varias variedades que se llamaban variedades antes de la Amanita muscaria ahora se consideran más como verdaderas especies distintas entre ellas, como la variedad alba, que es una Amanita muscaria que en vez de ser roja es blanca con los puntos blancos. Ahora se considera una Amanita AC, como la Amanita crisoblema, etc. La Amanita muscaria, esta sí va a ser una variedad, la Guesovi, es de la Norteamérica, es igual a la Amanita muscaria, pero no es rojo, es amarillo su sombrero, con los puntos blancos nuevamente. Pero hay una revisión taxonómica por lo cual esperamos nuevas sorpresas, ¿no? Sobre estos grupos. Lo podemos dar el grupo de la muscaria, ¿no? El grupo de la muscaria y de la panteria. Todos producen los mismos alcaloides isoxazónicos. Ahora, vamos a ver un poquito la historia, ¿no? Hablando de historia, hablamos también de arqueología, de la Amanita muscaria, de representaciones de este hongo en los documentos arqueológicos. Ahora, como hay 3 detalles de la morfología de la muscaria que son importantes para reconocer este hongo en las representaciones, por ejemplo, arqueológicas. Uno son los puntos, que los puntos blancos son los restos del velo del óvulo original, ¿no? Que están arriba del sombrero. Lo otro es el anillo, como todas las amanitáceas, tiene un anillo en el tallo. El tercer carácter es el hecho que la Amanita muscaria nace de un óvulo, que antes se forma este óvulo que sube, que brota de la tierra y después nace el hongo. Ahora, cuando en las representaciones arqueológicas o no solo arqueológicas, yo veo por lo menos uno de estos 3 detalles, que esto me indica que este hongo es Amanita muscaria. Se entiende ser Amanita muscaria o Amanita panterina. Yo estos detalles en la iconografía arqueológica lo he llamado detalles killers. Killers en el sentido que matan cualquier duda interpretativa. Como es el ejemplo, por ejemplo, de estos 2 objetos, uno mexicano y uno de la Francia del sur. Se puede ver en lo de la Francia del sur, yo no veo ahora porque, sí, he quitado, se puede ver el anillo en el tallo y los puntos, 7 puntos, arriba. 7 es un número mágico específico para el chamanismo siberiano, por ejemplo. En el México, este objeto, que yo tuve la posibilidad de tener en mano, me lo entregó el grande Gastón Guzmán, un objeto pequeño, de 5 o 6 centímetros. Esta es una muy probable representación de Amanita muscaria. Es como pronto nacido, ¿no?, de su huevo. Y nuevamente los puntos del sombrero, estas excavaciones indican los puntos. ¿Qué ha pasado? Perdona. Perdón, ha pasado algo que no... Vale. Ahora, Ahora, un caso muy interesante de representaciones ciertas, bastante ciertas, de hongos de la Amanita muscaria y de su utilización es en Siberia. Por ejemplo, es el caso de las arte rupestre, estos dibujos excavados en las rocas, arte rupestre del río Pectimen, en la extrema Siberia oriental. Allí hay
imágenes sobre todo de mujeres o figuras femeninas, porque puede ser también divinidades o espíritus, pero femeninos, que tienen arriba de la cabeza un grueso hongo. Y en muchos casos, el hongo no está atado, está como suspendido arriba de la cabeza. Esto es un detalle muy importante, porque conocemos que una de las maneras para representar en la antigüedad, para representar una persona o una divinidad que es bajo el efecto de una fuente visionaria, es la de poner la fuente visionaria arriba de su cabeza, destacada, suspendida de su cabeza. Vamos a ver cómo es el caso de la Siberia, también el caso aquí presento del antiguo Egipto, donde hay aquí una mujer casi desnuda que danza y que tiene arriba de su cabeza suspendida una flor de nenúfar azul. El nenúfar azul es una planta embriagante que en el antiguo Egipto era utilizado especialmente por las mujeres por cuestiones como afrodisíacas, como en contextos sensuales, sexuales. Ahora, el hecho de poner este objeto, que sea el hongo, que sea la flor o otra fuente visionaria suspendida, esto quiere decir que entre la fuente visionaria y la cabeza no hay nada, hay un vacío. Pero este vacío yo lo he denominado vacío semántico, porque es un vacío que nos dice algo. Y lo que nos dice es que esta persona o esta cabeza está bajo el efecto de lo que está arriba de ello, en este caso el hongo o el nenúfar. Hay otros casos, pero esto por toda la Siberia, de la enorme Siberia, de arte rupestre prehistórica. Aquí estamos como segundo, primero milenio antes de nuestra era. Hay casos donde no está representado un hombre con arriba de ello un hongo, sino proprio directamente con la cabeza en forma de hongo. En este caso, las figuras antropomorfas son masculinas. Es típico esta representación, que aquí he puesto unos ejemplos, de hombres que tienen la cabeza de hongo, que cazan, es una caza ritual, y todas estas figuras antropomorfas, se va a ver, tienen atada, aquí en la cinta, tienen atada algo de un objeto redondo, ¿no? ¿Qué es esto? Y este objeto redondo corresponde con algo etnográfico moderno. Sabemos que los chamanes siberianos que utilizan la manita muscaria son sólitos tener un contenedor atado aquí a la cinta, un contenedor de qué? De la orina, de su orina, de cuando ellos ha comido la manita muscaria. Porque hay esta cosa que pasa prácticamente solo con la manita muscaria como fuente visionaria, muy curiosa, que es entre las tradiciones de las poblaciones siberianas, sobre todo, pero también de la América del Norte, que descubrieron que la orina de una persona que ha comido la manita muscaria sigue a ser embriagantes. Y los chamanes conocen estos, y no solo los chamanes, también entre los coriaques, no son solo los chamanes que utilizan la manita muscaria, son sólitos tomar la orina porque sigue a ser psicoactiva. Ahora, para explicar mejor esto, presento brevemente el concepto de fuente primaria, secundaria y terciaria, y cuarta, etcétera, de drogas. Ahora, esta planta, por ejemplo, la manita muscaria, el peyote, la cannabis, el cáñamo, estas plantas, si yo las como, consigo un efecto psicoactivo y puedo considerarlas como fuentes primarias de droga, porque son ellas que producen los principios activos que me afectan a la mente. Pero hay casos, y aquí tomo el ejemplo de San Pedro. Hay un caracol, un scútalos, una especie de scútalos que periódicamente en el año ataca el San Pedro y se come el San Pedro cactus visionario a base de mescalina, y la carne de este caracol
se rellena de mescalina. Así que si yo o los antiguos monjes como el caracol, yo consigo un efecto mescalínico. Pero en este caso no es el caracol la fuente primaria, esta es la fuente secundaria, porque la mescalina está producida por la fuente primaria, que es el San Pedro. Bueno, en el caso de la manita muscaria, se han registrado etnográficamente pasajes de orinas hasta, se dice, hasta el quinto, la sexta persona, es decir, la primera persona come la manita muscaria. Su orina está tomada por una otra persona, o por sí misma también, y consigue un efecto. La orina de esta está tomada por una otra persona, etc. Así que aquí se explica bien la fuente primaria, secundaria, terciaria, etc. Con seguridad, en las poblaciones de la Siberia se utilizaba de seguro hasta la fuente, la tercera persona. No se sabe, no se conoce bien si más también. ¿Cómo descubrieron los antiguos coriaques, chukchis, etcétera, poblaciones tradicionales siberianas? ¿Cómo descubrieron esta cosa? Los descubrieron a través de la observación de los animales, en particular de las renas, las cuales les gusta muchísimo la manita muscaria, como todos los hongos, y se embriagan de la manita muscaria. Y cuando una rena come manita muscaria, las otras renas se van debajo de ello, con la boca abierta, a esperar que orina, para tomar su orina y para embriagarse también estos. Entonces, los antiguos cazadores de renas de la Siberia, observando este comportamiento, descubrieron las propiedades embriagantes de la manita muscaria y las propiedades embriagantes de la orina de quien, rena o hombre, ha tomado la manita muscaria. Bueno, en el periodo soviético, en el largo periodo soviético, los etnógrafos rusos decían, y lo han dicho con un sentido de victoria, decían que el utilizo de la manita muscaria entre las poblaciones tradicionales siberianas había desaparecido totalmente. Ahora conocemos un poquito mejor la historia, que es una historia también triste, y lo puedo decir ahora bastante con seguridad que proprio en este periodo yo he conseguido documentos rusos que he hecho traducir del ruso y que confirman esta cosa en una manera más sorprendente de lo que pensaba, de lo que normalmente se conoce. Es decir, que el poder soviético ha hecho la guerra a los chamanes siberianos. Y ha hecho una guerra también física hasta la desaparición de millares y millares de chamanes y de su utilizo de la lagarico muscaria, de la manita muscaria. Stalin ha sido directamente responsable de la muerte, de la desaparición de millares y millares de chamanes. Esto está bien reconocido por los etnógrafos y antropólogos modernos rusos. Yo estoy diciendo esto consiguiendo sus documentaciones de revistas seriosas rusas, etnográficas y antropológicas. Y la manita muscaria ha tenido también un papel en lo que ha sido el movimiento antisoviético antes de la caída del poder soviético, que empezó a producirse como un 10, 12 años antes de la caída del poder soviético. Por ejemplo, este dibujo es un dibujo conceptualista que dice: el mundo se necesita manita muscaria. Es un dibujo que en Moscú fue mucho afamado, muy afamado. Y se convirtió en uno de los símbolos de la contraposición contra el poder soviético, de la vanguardia intelectual y artística de Moscú de estos años. Así que está llegando una historia de un papel también político de la manita muscaria. Esto lo estoy hablando de los años 80 y 90 del siglo pasado. Y no es verdad lo que decían los etnógrafos rusos, soviéticos,
que había desaparecido el utilizo de la manita muscaria. Aquí pasó algo como ha pasado en el México, donde la Inquisición hizo la guerra al utilizo de los hongos, en este caso hongos psilocibínicos, entre las etnias mexicanas, pero este utilizo secretamente se conservó hasta nuestros días, hasta el descubrimiento de María Sabina, etc. Bueno, también en Siberia pasó esto. Fueron matados millares de chamanes, pero el utilizo se conservó, se tramandó hasta hoy. Como se puede ver, por ejemplo, esta foto muy emblemática moderna de Amanita muscaria en explicación junto a un telefonino en una yurta, en una tienda de los Kodiakis. Y no solo, en este momento parece que entre, por ejemplo, los Khantis, los Kodiakis, hay una revitalización, ¿no?, del chamanismo y también del utilizo de la manita muscaria. Y parece que hay una transformación, que es menos masculino el utilizo, es más femenino como conducción chamánica. Y está en evolución esto, nuevo proceso, nuevo utilizo de la manita muscaria. Hay una arte también moderna en la Siberia donde hay a menudo referimientos al utilizo, al conocimiento también de las propiedades visionarias de la ayahuasca, como en estos colmillos de morsas, son de una artista chukcha. Bueno, vamos a ver en unas otras partes. Esta pertenece a mis investigaciones personales, los Kudakallus, que yo estudié en la India del Sur, en el Kerala. Son estos hongos muy grandes. Parece de ser Alice en el País de las Maravillas cuando te encuentras en estos lugares donde hay 20, 30 de estos hongos muy grandes de piedras, arte megalítica. No son tumbas. Kudakallu quiere decir piedras paraguas. No son tumbas, las tumbas están en cerca. Las tumbas son estos piedras capuchos, estas aquí, donde hay los huesos de los muertos. Y mis investigaciones me demostraron, encontré el detalle killer, porque estas representaciones parecen muchos a hongos, a gruesos hongos. Pero hay que pensar, aparte que hongos representados en un contexto fúnebre, es más probable que se trate de hongos visionarios, de hongos que te facilitan el contacto con el mundo, del otro mundo, con el mundo de los muertos, de los antepasados. Pero encontré el detalle killer iconográfico, porque arriba de la piedra capuchas se encuentra esta piedra capuchas con excavaciones de los puntos, como representaciones de los puntos de la manita muscaria. Esto es así el detalle killer que me ha convencido que muy probablemente aquí estamos frente a un antiguo conocimiento y utilizo de la manita muscaria que está presente en la India del Sur, también en este territorio. Me soy perdido. Nuevamente se bloquea, perdóname. Se ha bloqueado de nuevo. Ok. Bueno, esta ya lo presenté de Montevigo. También entre los uños, estos calderones, son calderones muy grandes, calderones sacramentales, calderones donde se preparaba un brebaje visionario muy importante, y hay representaciones de hongos, es muy probable que se trate de Amanita muscaria. Stonehenge lo conocen todos, también los niños, pero poca gente, poquísima, conoce que en 2 monolitos de Stonehenge están grabados estas imágenes, que los arqueólogos siguen a interpretarlos como hachas sacrificales, pero se equivocan. Las hachas sacrificales que se ha encontrado también materialmente es esta aquí geométrica, no son estas. Estas yo tengo, es muy probable que estas sean representación de un hongo grueso, y muy probablemente la manita muscaria.
Un dato arqueológico interesante llega de la Italia, moderno, bastante moderno. Se ha encontrado en un esqueleto de un chico de 15 años de edad, en el cálculo dental, se ha encontrado mushimono, que esta es en Italia es la demostración de utilizo de amanita muscaria o amanita panterina. Este es el primer documento arqueológico de detección de los alcaloides isoxaxólicos en la arqueología. En Europa l'utilizzo moderno, tradicional, no se ha conservado por culpa de la Inquisición, por culpa de varias cuestiones que no estoy ahora a poner. Pero existen, por ejemplo, muchos pequeños datos, por lo cual se entiende que había una conoscenza, que hubo una conoscenza de los hongos psicoactivos y también de la amanita muscaria. Por ejemplo, en el modismos. Hay varios modismos como este en catalán para decir a una persona que está loca. Se dice estar tocado de bolete, ser tocado por el bolete. El bolete en este caso claramente es la amanita muscaria, ¿no? En Hungría, directamente para decir siempre que una persona es loca, que hace cosas locas, dice ha comido la amanita muscaria en su idioma, etc., ¿no? Esto es uno de los datos que nos dice que hubo por lo menos un conocimiento de estos hongos. Un caso curioso de la amanita muscaria, nuevamente lo encontramos en Italia. Estamos al final del 800, cuando la filoxera, este parasita de la vid, llega en Europa desde la América y destruye la mayor parte de las vides europeas, también italianas. Entonces pasó como 10 años en Italia, 1870, 1880 más o menos, donde no hay vino. Y para una población italiana no hay vino, es un gran problema. El vino, el poco que estaba, era muy caro, imposible para la población pobre, para la población campesina. Y hay este médico, Giovan Battista Grassi, de la Italia del Norte, que se pone el problema que no hay vino, que no hay alimento nervioso, porque en este periodo las drogas, incluida el alcohol, no eran consideradas drogas. Entraban como clasificación en la clase de los alimentos, alimentos por los nervios. Y ellos entendían la importancia de los alimentos por los nervios, por la población. Entonces busca un sustituto del vino y lo encuentra en la amanita muscaria. Hace un montón de investigaciones, antes prueba con los perros, después sobre sí mismo, después con muchas otras personas, hasta llegar a la conclusión que la amanita muscaria no es tóxica, que puede ser un buen sustituto de la amanita muscaria. Crea estas bolitas de 3 gramos secos de amanita muscaria y empieza a venderlas en sus farmacias a poco costo, proponiéndolo como sustituto del vino. Vamos un poquito en América. Bueno, en América es raro, sigue a estar muchas pocas representaciones de amanita muscaria por la arqueología, por la antigüedad. Lo de Pascuaro que ya he presentado, este objeto de Nayarit, estas son bastantes probables representaciones de amanita muscaria. Hay estos detalles killers, sobre todo los puntos arriba del sombrero, pero son muy pocos, demasiados pocos. Yo no sé ahora si es porque no se ha buscado bastante en la enorme arqueología de las Américas o por cuáles otros motivos. Tenemos unos datos que nos hacen entender que también allí se conocían los efectos visionarios de la amanita muscaria. Más dudoso es, por ejemplo, este objeto que ya desde 10 años que se discute, que está presente en unos códices precolombianos. Este objeto que yo he evidenciado en rojo, ¿no? Que hay que dice que es amanita muscaria, otros dicen que es un abanico. Para mí sigue a ser bastante dudoso, no estamos seguros no estoy seguro de esto, pero son datos demasiados pocos, tenemos demasiados pocos datos arqueológicos por las Américas. No solo, es una cosa importante que hay que aclarecer, porque a veces alguien pretende individuar la amanita muscaria representadas
en objetos arqueológicos preincaicos de la América del Sur. Esto es bastante imposible, porque conocemos que la manita muscaria, que está presente desde hace mucho tiempo en la América del Norte y en la América Central, pero en la América del Sur no estaba presente. Ha llegado ahora, por ejemplo, aquí hay una mapa de difusión de la manita muscaria en Colombia, una mapa moderna del 2019, pero ha llegado ahora en la Colombia, en el Brasil, inicia en el Perú también, pero esto por un proceso de forestación del territorio, a través de árboles que llegan de la América del Norte o de la Europa. Esto se ha llevado la manita muscaria. Así que no valen estas representaciones de Amanita muscaria en objetos suramericanos preincaicos. Por lo que se refiere al utilizo tradicional, conocemos unos excelentes datos de utilizo moderno, de conocimiento moderno, tradicional, de las amanitas. Poco conocido, por ejemplo, es esto de la California del Norte, entre los Ayumabi. Veo que los colegas también no lo conocen, que se ha descubierto hace no mucho, hace 10 años, un utilizo por motivos religiosos, por sus ritos religiosos, entre los Ayumabi, de la manita panterina, que es la hermana de la muscaria, que ellos lo llaman pulque. El otro dato de los Dogrib está muy dudoso, todavía yo no soy segurísimo de esto. Muy interesante es lo que descubrió Watson entre los Anishinaabe, que lo llaman misquedo, el hongo de la manita muscaria. Tenemos un mito maravilloso que nos demuestra cómo conocían la manita muscaria, cómo la conocen todavía hoy, porque muy probablemente es utilizada también hoy, y cómo conocen también la cuestión de la orina, ¿no? Que es psicoactiva visionaria. Hay que mirar que muchas veces la manita muscaria, sobre todo en la América del Norte, está utilizado en ritos secretos, y por esto que conocemos y tan poco. Pero yo creo que es mucho más difundido su utilizo también hoy en día tradicionalmente. Ahora, la manita muscaria, como todas las fuentes visionarias, las fuentes psicoactivas, son fuentes visionarias, pero también son fuentes medicinales. Es propio una acción. Cuando una molécula, una planta, un hongo tiene propiedades psicoactivas, de seguro tiene también propiedades medicinales, y de seguro ha sido utilizado también por sus propiedades medicinales. Estos son datos que se refieren al utilizo tradicional siberiano, de la Siberia. La manita muscaria es muchas veces utilizada, y muy a menudo utilizada en aplicaciones tópicas, sobre todo en el dolor articular y artritis, o en los problemas dérmicos de la piel. Entre los cantis se ha observado también el utilizo de la muscaria siempre tópica, dándola en el punto donde las víboras han picado. Hay un utilizo también interno. El principal es como energético. En pequeñas cantidades, siempre seco se utiliza y te da energía por varias horas. Y los chukis, los koryakis, los kamchadas utilizan esto también diariamente si necesitan hacer actividades con grandes actividades físicas. Antes coman un poquito de amanita muscaria. Ha sido registrado también esto por el dolor de garganta. Ellos toman un trozo de amanita, lo tienen en la boca, lo chupan y el jugo lo hacen pasar por la garganta. Esto le facilita el dolor de garganta, que se quita el dolor de garganta. Ahora, para hablar también un ratito solo del futuro de la manita muscaria, ¿no? Porque mi título es Pasado, Presente y Futuro. ¿El futuro qué es el futuro? Bueno, puede ser que el futuro de la manita muscaria, como los otros psicodélicos, las otras fuentes visionarias, ahora se ve una nueva fase, ¿no?, de interés de un utilizo médico occidental, clínico. Bueno, también la manita muscaria en estos últimos años, en estos últimos 25 años,
El ácido boténico y el mucímolo, es decir, estos compuestos, estos principios activos del hongo, hay que se está interesando para ver eventuales targets terapéuticos. Bueno, esta imagen está en italiano, porque yo la presenté junto a Adriana. Adriana es un médico. Estas cosas de medicina no me permito mucho de hablar de esta cosa de medicina. Simplemente lo muestro para demostrar que hay un interés, no solo la psilocibina, la ayahuasca, el LSD, etcétera, pero empieza un interés también de los principios activos de la manita muscaria por eventuales targets terapéuticos, sobre todo por la cuestión del parkinson, el tremor del Parkinson. Este es un ejemplo que se ha dado inyecciones de mucímolos subtalámico adentro y el tremor del Parkinson se ha reducido notablemente, como se puede ver aquí. En otros casos se está interesando el utilizo del ácido boténico en la epilepsia. Bueno, esos son solo los inicios, pero en el futuro, bueno, hay que prever que también estos compuestos psicoactivos entran dentro al grupo de las sustancias psicodélicas de interés terápico. Una cosa de la cual me fue muy sorprendido, esto proviene de las investigaciones de Kevin Finney, proprio moderna de estos meses, que ha producido una investigación, porque hay un utilizo no clínico entre la población de los Estados Unidos. Hay quien utiliza la manita muscaria como autocura, como pasa con los hongos psilocibínicos, con la ayahuasca, etc. Conocemos que hay también esta función, ¿no? Que hay un utilizo para curarse de sus propios problemas. Y Kevin ha hecho una entrevista, unas 70 personas ha encuestados, para ver que utilizan la manita muscaria, para ver por qué la utilizan y cuánto eficaz es. Y va a ver que mayormente está utilizado por el dolor crónico. Y qué raro, porque proprio en estos ultimísimos 2-3 años empezaron a producirse estudios preclínicos, estudios de laboratorio sobre los animales de laboratorio, del ácido boténico, por el dolor crónico de la espina dorsal. Así que esta cosa del dolor tiene correspondencia por la insomnia, por la fatiga, por la depresión, un otro motivo como antidepresivo. En unos casos también como para facilitar la introducción de las adicciones, de las drogas que crean dependencias, particularmente estos son los opiáceos. Bueno, esto es curioso, es solo, claro, una pequeña investigación muy anecdótica, que pero demuestra un utilizo moderno como autocura, junto a los de las hongos psilocibínicos. Bien, ahora acabo para hablar de una cosa que no hemos hablado hasta ahora, que es un gran enigma. Yo soy 10 años detrás de este enigma, que es la cuestión de la manita muscaria matamosca, ¿no? La manita muscaria llega de mosca, ¿no? Es afamado el hecho, todos conocen que las moscas van arriba del sombrero de la muscaria y ¡puff! Cae y se muere, ¿no? En la manita matamosca, ¿no? Muchos nombres populares de la manita muscaria se refieren a esta cosa, ¿no? Fly agaric, matamosca, etc. Pero muy pocas personas observadoras saben lo que pasa realmente. Es decir, las moscas no mueren. Esto ya lo sabía Scopoli en el 1700, se había dado cuenta de esto. Claro que hay que observar muy atentamente, porque las moscas son una igual a las otras para nosotros, así que hay que distinguir. Pero se observa verdaderamente, yo he hecho un montón de observaciones, es verdad que las moscas no mueren, ¿no? Antes todo, no todas las moscas que se ponen arriba de sombreros y lechan, yo lo he visto proprio, lechan la superficie, no todas tomban, ¿no? Se tumban. Una parte le pasa esto.
¿Qué pasa? Que después de unos minutos empiezan a volar en manera descoordinada hasta que tumban. Tumban aparentemente muertas, sin movimientos macroscópicos, pero con una lupa, si te vas a observar bien, tú ves en el abdomen que hay movimientos como un tremor microscópicos, así que no mueren. En las pocas investigaciones de laboratorio, en Francia se produjeron, las moscas murieron efectivamente, pero esto por causa de las duras condiciones de laboratorio, se asfixiaron, por ejemplo. No, en la naturaleza las moscas no mueren. Entonces, qué raro. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Que la manita muscaria atrae las moscas están... Se ha calculado que están caídas, muertas aparentemente, entre 30 minutos se ha calculado hasta 50 horas, totalmente paradas, y después recuperan y vuelan nuevamente bien. ¿Por qué esto? Ahora, no lo sabemos. Y si no lo sabemos es porque hasta ahora no hemos hecho las investigaciones correctas. Porque o matamos verdaderamente las moscas en las duras condiciones de laboratorios, o buscamos como compuestos químicos, compuestos que matan a la mosca. Cuando lo que tenemos que buscar son compuestos que atraen a moscas. ¿No? Hay proprio equivocado el tipo de investigación. Perdón. Ahora, es muy probable, ¿por qué pasa esto? Es muy probable que por el hongo hay un ventaja, hay un beneficio ecológico, que pero todavía no lo entendemos. Ahora, si vamos a ver, conocemos casi todos de las varias partes de la manita muscaria, sus concentraciones, donde están los alcaloides isoxazólicos, ¿no? La parte más concentrada es justo bajo la cutícula, en esta área amarilla. Aquí hay la parte más fuerte, con más concentraciones de los compuestos visionarios. Ahora tengo, si no, hablo con, hazme ver mi... Sí, vale. Yo tengo una duda, también por un caso de intoxicación de la cual fui víctima joven, una intoxicación con suerte no demasiado pesado, pero estaba tocando muchos cientos de estos hongos de sombreros por cuestión de investigación sobre las moscas, y entonces mi mano tocaba la superficie roja con los puntos blancos, ¿no? De cientos de estos. A un cierto punto yo empecé a percibir una intoxicación de naturaleza muscarínica, tremor, sudoración. Pasó como 40-50 minutos así, con suerte no así tanto seriosa, no me fue al hospital y después me pasó, pero ¿por qué esto? Yo no la había comido, simplemente el contacto de la mano con los puntos. Con estos. Y esto es la única parte de la manita muscaria que todavía no ha sido analizada. Yo creo que aquí está la llave de las moscas que son atraídas por la manita muscaria. Puede ser que el poco de muscarina que la manita muscaria produce se encuentra en estos puntos. Vale, me paro aquí. Creo que ya es bastante. Y gracias. Gracias.